Esperen, muchachos, un momento, contesto un mensaje. Listo. Entonces, calculamos nuevamente las propiedades. Las propiedades las teníamos acá en el Yunus Engel. Apéndices 700, ¿qué? 878. Listo, 878 a 35. Voy a hacer un recorte para llevarlo allá. No, así no. Recorte. 35 es el último. Entonces, vamos a tener acá densidad del líquido nuevamente. 994. Conductividad del líquido. 0,623. Viscosidad dinámica del líquido. 0,720. Ah, otra recomendación. No, lo primero es que ustedes la primera iteración la hagan a un valor que no tengan que también que interpolar, ¿no? Entonces es el primer valor que ustedes proponen para iterar. Entonces para que tengan ahí en cuenta eso. Entonces 4,83. Entonces, ¿cuál era el segundo paso? Pues ya con esta proposición vuelvo a hacer los cálculos. Entonces, el paso que iba era calcular el X crítico, ¿no? Entonces, para este caso, el X crítico nos daría un valor de 5 por 10 a la 5 multiplicado por 0,720, que es la viscosidad, y eso dividido en la velocidad, que es 4, por la densidad, que es 994. Entonces, el X crítico, 5 por 10 a la 5, por 0,720 por 10 a la menos 3, sobre 4 por 994. Eso daría 0,090, daría exactamente el valor de L. Quiere decir entonces que X crítico está por encima del 95%, entonces ahora todo el régimen es laminar. Entonces mire todo lo que toca hacer en una iteración. Ahora nos toca usar otra ecuación para el Nusselt. Entonces, el valor del Nusselt para laminar lo tenemos nuevamente acá. Creo que ya los tengo por acá guardados. No los guardé. Ay, Dios. A ver, acá está. Creo que es 0,664 Reynolds a la 1/2, Prandtl a la 1/3. Sí, gracias. Aquí lo encontré, pero de paso las voy a cortar, las voy a guardar en la biblioteca y así no se me pierden. Gracias, Dayana. Acá está. Entonces, el Nusselt. Bueno, el Nusselt, ya tenemos el valor de la correlación. Entonces, vamos a aquí. Voy a borrar esto. Y digo, bórrate. Y voy a agregar esta sola. ¿Qué pasó, amigo? Aquí abajo. Entonces, esta será mi ecuación. Vamos a calcular el Reynolds longitudinal. 994 por 4 por 90 sobre 0,720 por 10 a la menos 3. Y entonces esto nos da el Reynolds longitudinal. 994 por 4 por 90 sobre 0,720 por 10 a la menos 3. Me da 497 exactamente.
por 10 a la 6. Entonces el Nusselt me dará 0,664 por 497 a la 0,5 por el número de Planck, que es 4.83 a la 1/3. Entonces el número de Nusselt, 0.664 por 497. Ahora aquí falta esto por 10 a las 6, ¿es? Sí. 0.664 por 497 por 10 a la 6. Y todo eso a la 0.5. Por 4.83 a la 1/3. Entonces se me da 22.022,38. Espera que me está dando muy grande el Reynolds. 994 por 4. Ah, es que esto es 90 dividido en 10.000. Yo sí decía. Esto es aquí por 10 a la 3. Amigo, no te barres, no te barres. Ya. Entonces acá es por 10 a la 3. Me está dando extremadamente grande. Ahora sí. 791.277. Y entonces el H será el Nusselt, 791.277, multiplicado por la conductividad, que es 0.623, dividido entre la longitud. Entonces en este caso el H nos da 5.495. Y ya cuando tenemos esto, volvemos entonces. Con esto tenemos que entrar. Tenemos que entrar a esta ecuación y por eso se llama una iteración, porque es un proceso, un proceso en ciclo. Entonces, con esto calculo la temperatura superficial. Entonces, de aquí voy a obtener una temperatura superficial. Entonces, esa temperatura superficial se calculará como 54,95 por la temperatura superficial menos 30 es igual a 110350.65. Y entonces la temperatura superficial me arrojará un valor de 54,95 por 54,95 por x menos 30 es igual a 110350.65. Entonces la temperatura superficial es un valor de 50. Entonces, estamos alejadísimos de la que propusimos. Entonces, lo que se hace es, ahora esta nueva temperatura es nuestra nueva suposición. Entonces, por eso es un proceso iterativo. Ahora, ¿esto qué será? 50. ¿Esto aquí qué será? 50. ¿Esto qué será? Entonces, 40. Y repite. Entonces, se borran todas estas. Tracata. Se calcula nuevamente esto, se usa esto, se halla un H, se vuelve acá, y si la temperatura da otra vez 50, entonces usted ya termina de iterar. No sé si tienen alguna pregunta. Robin, ¿me dejaría ver un momento el enunciado? ¿Qué pena? Sí, claro, ya te permito. Aquí está.
Ah, ya, muchas gracias. Es que no entendía dónde sacaba que la velocidad era 4. Ah, listo, listo, sí. Entonces, ¿claro este ejercicio? Sí, creo que sí. O sea, simplemente es muy cansón iterar. Sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja con IES? Con IES ustedes pueden establecer la temperatura para no iterar. O sea, ustedes dicen, yo supongo esta y ya. Usted puede suponer la que quiera y si usted supone la que es, pues es muy, muy ganado, ¿no? Entonces, pues como ustedes no pueden decir, es que yo voy a usar IES. Entonces, listo, aquí, ¿ustedes qué hacen? Aquí, mucho cuidado con lo que voy a hacer. Aquí resolvimos el caso de que está aislado, ¿cierto? Entonces, resolvimos el caso aislado. Ah, pero todavía no hemos resuelto el calor. Entonces, calor es H por área superficial por la diferencia de temperaturas entre la superficie y la temperatura del infinito. De acá solamente necesitamos definir el área superficial, que es 90 por 60, y convertir esto de milímetros cuadrados a metros al cuadrado. Y ahí yo tendría entonces la respuesta de lo que es el calor. Este es el calor. ¿Listo? Entonces, lo que se hace acá, mucho cuidado. En el ejercicio nos dicen, resuelva el calor. Ahora mantenga el calor. Entonces, ¿qué se hace ni eso? Usted viene aquí a la tabla de las propiedades, de las respuestas, le pican al calor, le da control C, tiene que ser control C porque él no tiene la posibilidad de copiar con clic derecho. Vienen acá y le dan control V. ¿Listo? Pero bueno, antes de hacer eso, ¿qué deben hacer? Entonces, bueno, me tiras así, control V, listo. El calor es constante. Ahora, lo que no se tiene es la temperatura superficial. Entonces, yo vengo y pongo estos dos corchetes acá porque ya no va a ser la temperatura ese valor. Si yo intento, bueno, ¿qué otro cambio debe hacer? Dijimos que el área superficial se duplicaba, entonces tengo que venir aquí y poner un 2 en el área superficial. Pero ahora si yo intento resolver, él no resuelve, porque el proceso iterativo no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Hay que modificar algo que se llaman los guesses. Oprimimos F9 y los guesses, ¿qué es? ¿Se acuerdan que nosotros para empezar a iterar definimos que la temperatura superficial tenía un valor mínimo y un valor máximo? Pues el programa no lo sabe. Entonces, definamos el valor mínimo. El valor mínimo era 30, el valor máximo es 60. Y aquí ponemos que empiece la iteración en cualquier valor. Entonces, como nosotros hicimos, que lo empiece en 40. Usted le hace aplicar, OK, y ahora sí le resuelve. Y le dice, mira, la temperatura superficial es 48. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer si están apurados de tiempo? Ustedes, si están apurados de tiempo, pues simplemente vienen y resuelven esto aquí rápido, que esto es una, y ustedes, yo digo que la temperatura superficial es 48, la que supongo, calculo y con seguridad sé que cuando vaya a verificar que la temperatura superficial es la que yo supuse, pues va a ser la misma y no tengo que volver a iterar. ¿Qué les parece? Está rotísimo eso. Obvio, es que eso es lo mejor que se puede hacer, eso es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y obviamente, pues ustedes simplemente necesitan Pero sacar. después sube el videito porque es que la verdad como va rápido me perdí un poquito bastante. O sea, ¿se perdió en qué? ¿En el ejercicio o en el IES? No, en el IES, o sea, en cómo darle Bueno, ahí en el IES para entrar. no pasa nada, yo lo vuelvo a hacer sin ningún problema, pero espérenme, voy y tomo agua y vuelvo. 2 minutos, ya vengo, que estoy seco.
Bueno, ya volví. Bueno, voy a explicar lentamente lo que es el IES. O sea, tranqui, si tienes una duda en medio de la explicación, me dices, Dayana. Eh, bueno, voy a, Sí, señor. voy a resetear. Esto que voy a hacer simplemente, es, no lo tienen que hacer ustedes. Aquí yo estoy reseteando el IES para que esté como cuando empezamos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el primer caso? El primer caso que vamos a resolver, y lo voy a dibujar para tenerlo en cuenta, vamos a resolver el caso en donde tenemos la placa, y la placa se encuentra con el aislante perfecto en uno de sus lados, produciendo entonces que el área de transferencia de calor solamente sea esta, ¿no? Entonces, solo estamos transfiriendo calor acá, hacia allá no hay calor porque tenemos un proceso de aislamiento, ¿sí? Entonces acá tenemos un aislante que no permite conducir calor. Entonces, este es el caso que tenemos inicialmente, ¿no? Pero pues ese caso, digamos, en 2 dimensiones, ¿cómo se puede ver? Entonces, este caso es así. Entonces, para resolverlo, como se debe resolver en transferencia, estos tips que le estoy dando se utilizan más ya para proyectos y eso, que uno no tiene que ponerse a calcular H ni nada de eso. No puede hacerlo en un software, pero para el parcial de transferencia donde tiene que hacer todo, pues ya lo vimos y queda registrado en el video, pero esto que estamos viendo es solamente para comprobación de cálculos o para evitarnos iterar mucho, ¿no? Este es el caso, ¿no? Con el proceso de aislamiento aquí abajo, ¿no? Así se vería en 2D. Entonces, pues, en este caso, nosotros decimos, listo, el calor está yendo hacia allá. Para resolver con IES, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto es el fluido. ¿Cuánto no? ¿Cuál? ¿Cuál es el fluido? ¿Cuál es la temperatura de ese fluido? Voy a poner la variable como la escribe IES. ¿Cuánto es la velocidad de infinito? Así lo llama. ¿Y cuánto es la presión? Eso nos pide el IES, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos dónde escoger la función que nos sirve en IES? Vamos, esta función, ¿de dónde sale? Entonces, la voy a borrar. ¿Listo? Esto de acá le voy a dar control X y lo voy a guardar en un bloc de notas para no tener que volver a copiarla ahorita. La típica. Entonces, opciones. Entonces, en opciones tenemos, mire, esto de acá. Esto de preferencia solamente se usa para que la letra sea más grande o no. Lo que nos interesa de este menú de opciones es el segundo, que se llama información de funciones. En la información de funciones nos aparece varias opciones. La termodinámica, que es la que se usa para termo, o la de transferencia de calor, incluso hay para diseño de máquinas y otras cosas, y momentos de inercia, pero lo que nos interesa es convección. Esto, pues ya como lo escogimos, viene seleccionado por defecto, pero cuando ustedes abren inicialmente IES, aparece en Boiling and Condensation, que es transferencia de calor latente. Entonces, lo que hacen es, bajan el menú desplegable y se van al menú de convección, que si no estoy mal es el cuarto. Si ustedes tienen el IES que no tiene esto, me avisan y yo les paso el que sí tiene, porque hay 2 versiones. Convección. Acá le aparece otro menú que dice Internal Flow. Eso sería convección interna, que es lo que empezamos a ver desde mañana. Vemos miércoles y jueves para que queden bien para el parcial. Pero nosotros, en este caso, lo que nosotros necesitamos es externa. Buenas, ¿qué hubo, Jorge? Entonces, internal flow, nosotros necesitamos external flow. Igualmente, si no se acuerdan, y por ejemplo, si dan external flow no dimensional porque no se acuerdan qué es, ustedes van a ver mire, que aquí ustedes tienen algo súper raro porque le piden Reynolds y Pran y usted tiene presión y fluido, entonces usted dice, esa no era la dimensional. Pero acuérdense siempre, nosotros trabajamos es con dimensional. Para que necesite que le pase esto, porfa, me envía el correo al interno o aquí al chat de Zoom. Aquí vienen, entonces, pues mire, este es el elemento
pues como nosotros lo tenemos, una placa con una temperatura superficial, presión, velocidad, temperatura, tipo de fluido, una placa cuadrada con, bueno, no necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿no? O sí, sí creo que sí debe ser cuadrada. Y listo, ustedes le dan paste y él le pega la función. Lo que les digo es, ustedes denle al chulito, este chulito que estoy marcando acá. Cuando le den a ese chulito, él les va a arrojar un error. Puede que les arroje un error o puede que no. Si les arroja este tipo de error que dice que el número de entradas o salidas que usted ya está llamando para la función, declarando no sé qué, use el colon 2 no sé qué, eso quiere decir que usted tiene un problema con estas comas. Entonces lo que usted va a hacer es poner el cosito este como se llame, atrás de fluido, van a dar control R y le van a poner que busque todas las comas y las reemplace por punto y coma. Y le dice reemplazar todo y listo. Ahora cuando usted haga el conteo de ecuaciones, le va a decir sí, ya está todo bien. Tiene 5 ecuaciones con 11 variables. Entonces, ¿qué es lo que hace falta definir? Estas cosas de acá. Eso se va a definir para cada ejercicio. Entonces, eso nosotros ya lo definimos y lo tenemos acá copiado en el bloc de notas, es para no volverlo a escribir. Entonces acá lo ponemos. Hasta acá, hasta... Ay, quítese esta vaina porque sale tanto. Ay, Dios. Hasta acá, hasta lo que voy a poner en color, en un highlight de rosadito. A lo mejor como un azulito. Ush, no. Ah, mis ojos. Ah, no me gustó esto. Esto que está por acá más pastelito así. Eso son las entradas de la función. Porque esto, call external flow plate, es la función que tiene unas entradas. Entonces usted aquí dice, ah, mire, el valor de las entradas son estas. Teniendo en cuenta que en el sistema que usted tiene debe meter todo en el sistema MKS, ¿no? Metros sobre segundo, kilopascales, grados Celsius, ¿sí? Y la longitud. Ahora, estos dos puntos me dice, estas son las salidas. A mí la verdad lo que me importa de acá es el H. Pero si usted quita una de las salidas, ahí le dicen, usted tiene más entradas que salidas, no sé qué. Bueno, entonces, de ahí ya obtengo el H. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Dayana o alguien? Entonces era en options y la segunda. Sí, El option y la segunda, sí. Entonces, dale. option y la segunda, función info, información de funciones. Ya, ahora, esto es lo que nos faltaba, que es simplemente para calcular el calor, porque nos dicen, cuando le quite esto de acá, este aislante, y permita que el área de transferencia de calor sean las dos áreas, o sea, que este calor sea, esta área superficial sea la misma área, pero por 2, ¿cuánto va a valer esta temperatura, esta nueva temperatura superficial, si el calor se mantiene? O sea, si el flujo de calor que está disipando se mantiene. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es calcular el calor. Entonces, calcular el calor. Aquí, ¿qué dice? Ah, ya. Entonces, calcular el calor. Entonces, lo que se hace ni es que, pues, si usted se aprende este número, pues simplemente dice, ah, pues venga, yo aquí vengo y pongo calor es igual a 12, ay, ya se me olvidó, ¿sí? Entonces, lo que uno en vez de hacer eso, entonces, uno viene y selecciona y le da control C. Eso simplemente es para no tener que copiarlo manualmente. Entonces digo, ah, listo, el flujo de calor se mantiene. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones que esta temperatura ya no es esta. Porque ahora el proceso de transferencia se está dando en dos áreas del mismo tamaño. Entonces, ahora en este nuevo proceso, ¿cuánto va a ser la temperatura superficial nueva? Pero ¿qué pasa? La función necesita como entrada la temperatura superficial, pero yo lo que quiero hallar es la temperatura superficial. O sea, ahí se genera un proceso nuevamente que yo repito, es iterativo, porque
necesito como salida un parámetro que es de entrada. Entonces, lo que uno debe hacer es, pues, de entrada suponerlo y después de suponerlo, recalcularlo hasta que no sé si ustedes se acuerdan del proceso de Newton-Raphson, ¿no? Que el xn más 1 es igual al xn más la derivada, no más la función evaluada en el xn dividido en el fxn más 1, no xn, en el fxn, pero prima. Entonces que uno vaya un primer valor x1, lo toma y después cuando encuentra el xn más 1, vuelve y lo reemplaza acá y así, en un proceso iterativo hasta que todo tiende al equilibrio y que por más que usted vuelve y reemplace la iteración, vuelve y le da el mismo valor. Entonces, ya tenemos el calor, que es el que dijimos que permanece constante. Ahora necesitamos modificar la temperatura superficial, le ponemos estos valores, estos corchetes, para definir que esa no es una variable ya, o sea, es como si no existiera, y aquí multiplicamos por 2 el área, pero vuelvo y repito, no va a resolver porque él necesita como entrada un valor, y no lo tiene. Entonces, yo trato de resolverlo y no me resuelve, porque no tiene la entrada. Entonces, lo que se hace es que analizando un poco la ecuación de calor igual a H por área superficial, donde ahora este proceso, estos valores tienden a, este valor tiende a ver, ¿cómo les explico? Este valor tiende a disminuir, ¿sí? Y este valor tiende a aumentar. Pero este valor se duplica. Esto no se va a duplicar, no se va a volver la mitad, un poquito menos. Entonces, al final, todo este valor que va a hacer va a subir, ¿cierto? Y si esto permanece constante, esto debe bajar. Pero como esto también permanece constante, el que debe bajar es la temperatura superficial. Entonces, decimos, la temperatura superficial debe ser un valor menor que 60, que era el valor anterior, pero mayor que 30, porque si es 30 nos da el calor cero, y el calor ya sabemos que no es cero. Entonces, ya en ese punto, oprimimos la tecla F9 y nos va a arrojar esta tabla de acá, donde acá vamos a tener la temperatura superficial y él empieza la iteración en 1. Por eso es que no da. Porque él empieza el valor de iteración en 1. Porque es el valor por defecto. Entonces aquí le queda cuando itera Jenny y dice, bueno, entremos acá con temperatura infinito 30, con temperatura superficial 1. Viene, calcula todo, calcula el H. Y cuando viene a meterlo acá para comprobar el valor de la temperatura superficial, pone H área superficial 1 menos 30 y le da negativo y le da entonces que un número negativo debe ser igual a un número positivo. Entonces va a decir, ¿cómo así? Por eso él no resuelve. Entonces hay que ayudarlo. ¿Cómo se le ayuda? Se le define el rango que acabamos de definir, que va de 30 a 60 y que la temperatura superficial pues no puede ser 30, entonces la iniciamos en 31. Entonces la puede iniciar donde quiera y resuelve. Listo, esa es la respuesta. No sé si ahora tienen nuevamente preguntas. Creería que no. Gracias. Listo. Listo, muy bien. Entonces, listo, eso sería entonces los procesos de las placas. Y todo el proceso es lo mismo. O sea, vamos a hacer el ejercicio de buscar un ejercicio rápido, digamos, en un libro. Metemos los datos y verá que esto le resuelva enseguida. Entonces, espérame un momento. ¿Dónde es que es? Aquí tengo los libros. Monitoría. Busquemos uno del Sengel. Capítulo 7. Busquemos uno acá de los que no esté resuelto. Para hablar de qué tipo. Esos no son los ejercicios que le gusta a Yesid, ¿no? Pero pues bueno. Aunque aquí dice, aquí esto está, bueno. Durante un día frío de invierno, el viento sopla 42 kilómetros por hora para leer una pared de 6 metros de alto, 10 de largo ¿qué? De una casa. Si el aire exterior está a -5, la temperatura superficial de la pared es tanto, determine la velocidad de la pérdida de calor de esa pared
por convección. ¿Cuál sería su respuesta si se duplicara la velocidad del viento? Ah, mire, está súper bien este ejercicio. Pero aquí, ¿cómo hacemos? Acá. Miren, la velocidad del aire, 42 kilómetros por hora. Entonces, vamos a dividir las pantallas. Y a dividir el IES. Entonces, vamos a revisar eso. Primero, ¿qué fluido es? Aire. Aire. ¿Cuánto es la temperatura infinito? 5. ¿Cuánto es la temperatura superficial? La temperatura superficial es 12, ¿no? 12. ¿Habla algo de la presión? No habla nada de la presión, presión estándar. La velocidad, 42 kilómetros por hora. Entonces acá en el mismo 10 ustedes hacen la conversión, kilómetros por hora a metros sobre segundo. La longitud es de 10 metros. Entonces 10 metros. El calor será entonces H área superficial, pero el área será 6 por 10 metros cuadrados. Y el calor nos debería dar, ¿no? Nos debería dar en kilovatios. Vamos a ver si resuelve. Y el calor nos da lo mismo. Si lo pasamos a kilovatios, entonces por convert de vatios a kilovatios. Para que quede aquí todo bien. Está en metros al cuadrado. Esto está en Celsius. Esto está en Celsius. Esto está en kilopascales. Esto está en metros. Y listo. Si lo dejamos así. Y le decimos que nos utilice solamente una cifra significativa. No. No era ahí. Era acá. 10.7, la respuesta del libro es 10.8. Entonces, ya se darán cuenta lo potente que es este IES, ¿no? Entonces ahí tendríamos la respuesta. Y es exactamente el mismo valor que da el ejercicio. ¿Qué pasa? Pues a nosotros nos habría tocado calcular si era régimen laminar, régimen turbulento, bueno, todo el caso. ¿Sí? Entonces, pues ustedes con esto ya pueden, digamos, saber a qué respuesta llegar, más o menos cuánto da el Reynolds y eso. Y ustedes simplemente van calculando y les tiene que dar lo mismo que le da el IES. O sea, es, digamos, una ventaja tener eso, ¿no? ¿Qué más sería aquí? Dice que cuánto sería el calor si se duplica la velocidad. Entonces acá le dan 2 por esto. Duplicando la velocidad, a ver cuánto nos debe dar lo mismo, ¿no? 19.4. 19.2, pues mire, exactamente lo mismo. Entonces no sé si tienen algún comentario con respecto a esto. Listo, entonces, bueno, nos queda entonces una parte de la reunión. En esa parte vamos a trabajar directamente lo que es banco de tubos. Voy a pasar mientras estos 4 minutos lo que viene, que es, nos falta un tubo y pues banco de tubos, pero lo del tubo es aquí, o sea, el banco de tubos es un proceso que parte del tubo normal, pero digamos que el tubo normal es el caso más sencillo. Entonces, voy a explicar rápidamente dentro de este mismo capítulo qué se hace con los bancos de tubos. Con los tubos normalitos. Entonces aquí tenemos un tubo. Voy a aprovechar esta imagen para
para hablar, porque es que la verdad es que estos procesos son relativamente sencillos. Lo difícil acá es la convección interna, ¿no? Pero bueno, por ahora, lo externo. Nosotros vamos siempre a tener esto, lo mismo de siempre, una condición de algún fluido que está pasando alrededor de un tubo y ese tubo está a una temperatura superficial y listo. Pero entonces acá no calculamos un X crítico, aquí no calculamos nada de esto. Aquí nosotros, la ventaja es que por la geometría, nosotros ya sabemos que el Nusselt va a tener una forma que es C Reynolds a la M, Fran a la N. Esta es la forma que va a tener el Reynolds en un tubo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale M? ¿Y cuánto vale N? ¿Y eso qué lo determina? El número de Reynolds. Entonces, acá vamos a trabajar un nuevo número de Reynolds, que es un Reynolds diametral, que será exactamente lo mismo, densidad, velocidad promedio, pero en vez de longitud va a ir es el diámetro del tubo. Entonces, en este proceso, lo que nosotros vamos a tener es, vamos a calcular siempre una temperatura de película, que será la temperatura de infinito, la temperatura superficial. Con eso calculamos las propiedades. Luego de las propiedades calculamos el Reynolds. ¿Y qué hacemos? Cuando tengamos el Reynolds, tenemos que ir a una parte que es esta tabla que nos dice, mire, para este Reynolds utilice las siguientes expresiones. No, no está acá. Acá está. Entonces, si su rango de Reynolds es este es el Nusselt. Entonces, lo que yo les dije, Nusselt es C Reynolds a la M, Fran, bueno, aquí todo es al un tercio. Entonces, ¿cuánto vale C y cuánto vale M? Entonces, si el rango este es este, y ya. Aquí en tuberías, en un solo tubo es muchísimo más sencillo. No sé si tienen alguna pregunta. Porque es que en serio es muy sencillo. Simplemente es propiedades Reynolds y ya. ¿Qué pasa si hay que hallar es la temperatura? O hallar uno de los datos de entrada, pues lo mismo, un proceso iterativo, se supone uno de los valores y se va pasando, se va determinando el rango, el Nusselt, se encuentra y se recalcula y listo. Y pues hay el equivalente entonces a el resto de procesos que no son los dos anteriormente mostrados, que es una placa que el flujo es perpendicular al vector normal a su área, o un cilindro que tiene flujo cruzado, ¿sí? Suponga que ahora tienes un cuadrado, ¿sí? Que la sección transversal del... bueno, no sé si se acuerdan, pero un cilindro es cualquier figura que se extruye sobre un eje, ¿no? Entonces, solo que a nosotros nos enseñan solo el cilindro circular recto y por eso lo tenemos en nuestra memoria. Aunque bueno, nos toca entrar a una nueva reunión porque esta ya se va a acabar.